Muy bien, vamos a empezar este mini curso de Word. Microsoft Word es un programa de procesamiento de textos que permite crear, editar y formatear documentos. Word es uno de los programas más utilizados para trabajar con documentos digitales. Se puede usar para redactar cartas, informes, ensayos, boletines, folletos, correos electrónicos, páginas web, entre otros. Estas son algunas funciones que tiene Word. Para nosotros utilizar Word debemos instalar el paquete de Microsoft Office. Les recomiendo que sea con licencia original para que no tengan problemas. Ya teniendo el acceso directo, acá tenemos el acceso directo de Word, o lo podemos buscar aquí en el cuadro de búsqueda, escribimos Word y nos aparece también el icono de la aplicación. Vamos a utilizar el del escritorio, vamos a darle doble clic y se nos abre esta ventana. Acá son los archivos que yo he abierto anteriormente y aquí tenemos unas plantillas. Podemos mirar más plantillas hacia abajo, pero nosotros vamos a utilizar el documento en blanco. Vamos a darle doble clic a esta página en blanco y lo primero que nosotros observamos cuando abrimos Word es una página en blanco. Vamos a bajarle de acá el zoom. Vamos a bajarle aquí de esta parte el zoom para que vean la hoja. Vemos que el cursor se nos coloca en la parte principal para nosotros poder empezar a escribir. Ya tenemos listo nuestro archivo para empezar a escribir. Vamos a escribir prosperidad, por ejemplo, con el teclado. Está en mayúsculas. Vamos a quitar la tecla bloc mayúsculas y vamos a escribir energía positiva. Ya tenemos dos palabras, una en mayúsculas. Vamos a agrandarla un poquito la vista desde acá, desde el zoom, para que vean las palabras. Muy bien, ya tenemos acá estas palabras. Ya hicimos nuestro primer escrito. Y noten que en la parte de arriba tenemos un menú principal. Tenemos varias opciones, por ejemplo el archivo que nos lleva al principal. Si le damos en la flechita nos devolvemos. Luego nos dice que es el inicio, donde tenemos varias opciones. El de arriba se llama menú principal. Y cada vez que nosotros seleccionamos una opción del menú principal, se nos despliegan unas opciones en la parte de abajo que son las herramientas. El menú de herramientas. Vamos a ir al inicio, que es el que vamos a ver. Lo seleccionamos y como ya tenemos acá estas letras, con clic izquierdo sostenido vamos a seleccionar lo que nosotros queremos modificar o editar. Por ejemplo, prosperidad. Si nosotros queremos cambiarle el tipo de letra, simplemente nos vamos a ir aquí a la opción de fuente y acá donde dice fuente vamos a darle clic y se nos despliegan todos estos tipos de letras. Voy a seleccionar aquí al principio con el clic izquierdo una vez y le voy a dar barra espaciadora para colocar esta letra al lado derecho. Con esto podemos mover las letras. Vamos a volver a seleccionar con clic izquierdo prosperidad. Vamos a ir a la fuente y le vamos a ir cambiando. Si pasamos el mouse por cada uno de ellos, noten que se nos va cambiando la letra. Vamos a dejarlo aquí en prosperidad. Y si quiero cambiarle el color a esa letra, simplemente me voy aquí, efectos de texto y tipografía. Por ejemplo acá puedo cambiar esta tipografía. Vamos a dejarla azul. Pero también puedo cambiar el color de fuente acá donde dice color de fuente. Le doy clic izquierdo a la flechita y puedo seleccionar cualquiera de estos colores. También en la parte de atrás puedo colocarle un color. En la parte de atrás, pero no quedaría muy estético, solamente a base de ejemplo. Vamos a colocarle un gris y vamos a colocarla en negrilla. Si le doy clic, acá casi no se nota, vamos a seleccionar la que está al lado. Clic izquierdo sostenido y arrastramos. Vamos a negrilla y noten que se pone un poco más oscura, cursiva hacia la derecha y subrayada. Se le coloca una raya por debajo. Vamos a agrandar un poco más la vista y repetimos el ejercicio. Vamos a deseleccionar, clic izquierdo sobre cada una, clic izquierdo y clic izquierdo. Vuelve al estado natural. Seleccionamos, luego vamos a la opción de negrilla, le damos clic, cursiva. Le damos clic y subrayada. También tenemos la capacidad de aumentar el tamaño de esa letra.
está seleccionada, entonces vamos a ir aquí a la opción que dice tamaño de fuente. Si le damos clic, noten que nos da hasta 72, pero podemos colocarle más de ese tamaño escribiéndolo acá. Si le damos por ejemplo 80, noten que se nos coloca la letra mucho más grande. Vamos a bajarle la vista de esta parte de acá y tenemos energía positiva súper grande. Vamos a darle clic y vamos a colocarle un tamaño más o menos así. Ya sabemos cambiarle el tamaño, podemos cambiarle el color y colocarla en negrilla y subrayada. También podemos cambiarle el tamaño desde acá, paso por paso, o también disminuir el tamaño. Podemos cambiarlo de mayúscula a minúscula desde esta opción. Cambiar mayúsculas a minúsculas, entonces vamos a cambiarla a mayúsculas. Vamos a darle clic al principio y vamos a darle enter para pasarla de un renglón a otro. Lo mismo prosperidad, vamos a seleccionarla, vamos a quitarle ese fondo, que no quede con fondo. Aquí donde dice sin color, vamos a darle un tamaño un poco más grande y vamos a colocarla hacia abajo. Le damos clic al principio y le damos enter. Para quitar espacios también vamos en un espacio en blanco y le damos con la flecha eliminar o borrar, que es la flechita que está hacia la izquierda. Vamos a darle doble clic en esta parte de abajo, vamos a mirar que aquí tenemos seleccionado todo esto, vamos a deseleccionarlo y el tamaño normal con que nosotros escribimos es de 11 o 12 puntos. Vamos a darle 12 y empezamos a escribir Manizales, octubre 17 de 2024. Ya tenemos el escrito, pero nosotros también podemos insertar en esta parte imágenes. Vamos a ir a la carpeta. Si queremos encontrar una carpeta, simplemente pasamos en la barra de tareas, una carpeta, vamos a abrir y acá en las descargas encontramos imágenes. Entonces abrimos esta carpeta, vamos a darle clic derecho sobre esta imagen de cacatúa, clic derecho, copiar, vamos al archivo de Word, clic izquierdo, vamos por acá por este lado, doble clic donde ustedes vean el cursor, clic derecho y pegar. Aquí dice opciones de pegado, esta carpetica o esta tablita dice pegar y le damos pegar. Noten que la imagen se me pasó para diferentes hojas. Recuerden que nosotros tenemos en el archivo de Word unas hojas en las cuales podemos escribir y cuando se termina pasamos a otra hoja. Acá nuestra imagen quedó muy grande, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle doble clic, se nos habilita el menú de formato de imagen y vamos a seleccionar la opción ajustar el texto y delante del texto. Entonces miren muchachos que ya tenemos acá nuestra imagen y nuestras letras. Si seleccionamos con clic izquierdo ya la podemos mover para cualquier lado. Tenemos que hacer esta opción, ajustar el texto y delante del texto para que nos dé libre movimiento. Si la queremos volver un poco más pequeña, se nos habilitan unos puntos por toda la imagen. Pero nosotros para poderla minimizar o agrandar vamos a utilizar los de los extremos. No podemos utilizar los de los centros porque se nos distorsiona la imagen, como podemos observar. Vamos a darle control Z para devolver. Seleccionamos la imagen y ahora sí la seleccionamos de una punta y la volvemos un poco más pequeña, seleccionando con clic izquierdo sostenido y arrastrándola hacia adentro o hacia afuera. Luego soltamos y con clic izquierdo sostenido la podemos colocar por acá. Damos clic por fuera y ya tenemos nuestra imagen. Vamos a buscar un texto en internet y vamos a pegarlo en Word. Para esto vamos a abrir por primera vez nuestro navegador Google. Lo encontramos acá en la barra de tareas o también en el escritorio. Acá lo tenemos. Vamos a darle doble clic. Vamos a maximizarlo y vamos a buscar un texto. Vamos a escribir prosperidad. Vamos a darle enter. Vamos a buscar la definición de prosperidad. Seleccionamos por ejemplo acá. Y vamos a copiar todo este texto. Vamos a dejar clic izquierdo sostenido y seleccionamos todo este texto. Vamos a darle clic derecho, copiar, minimizamos esta ventana, abrimos Word, donde estamos escribiendo, clic derecho sobre un espacio en blanco donde nosotros queremos pegar y como pueden observar aquí hay varias opciones. Mantener el formato de origen, combinar el texto y conservar solo el texto. Entonces vamos a darle conservar solo el texto.
Vamos a darle clic al principio y con Enter bajamos un poquito. Vamos a seleccionarla toda. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a colocarlo por este lado, más o menos de este tamaño. Vamos a colocarlo en negrilla. Solamente vamos a colocar el título en negrilla. Entonces deshacemos dando clic de nuevo. Seleccionamos el título, le damos en negrilla y le aumentamos el tamaño. Ya tenemos nuestro archivo de Word. Ya podemos redactar cartas. Ahora vamos a aprender a guardar este archivo. Simplemente para guardar este archivo, para poderlo enviar o nosotros compartirlo, vamos a ir aquí a archivo y le vamos a dar guardar como. Acá se nos despliega este menú, vamos a seleccionar este PC y vamos a seleccionar con clic izquierdo escritorio. Vamos a guardarlo en el escritorio. Acá ya nos abre la carpeta del escritorio y noten que prosperidad va a guardarse el archivo como prosperidad con la extensión .docx, que eso quiere decir que es un archivo o un documento de Word. Si quieren cambiarle el nombre lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Vamos a guardarlo así como prosperidad. Lo guardamos y ya podemos cerrar nuestro archivo. Vamos a darle clic, cerremos esta otra ventana y acá encontramos nuestro archivo prosperidad. Ya aprendimos a crear un archivo de Word para poderlo compartir. Vamos a abrirlo, doble clic izquierdo y miren que ya tenemos acá nuestro archivo. Si quieren aprender a manejar de una forma más profesional Word, les voy a dejar acá el enlace del video para que vayan y hagan el curso completo de mi canal Marcelo Office Pro. Es un curso básico completo para las personas que no saben Word. Si no lo encuentran aquí, lo van a encontrar en la descripción del video.